Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Pardo, estudiante de la modalidad e-learning para Guía General de Turistas. Y el día de hoy pues vamos a continuar con el tema arqueológico aquí en Guatemala. Como bien mencionamos anteriormente, la arqueología no es una ciencia porque no puede establecer leyes, pero sí es una disciplina la cual se auxilia de ciencias auxiliares que podemos mencionar, por ejemplo, la epigrafía, podemos mencionar la historia del arte, podemos mencionar incluso la arquitectura, con la cual ellos estudian en donde hayan existido civilizaciones humanas antiguamente, con la cual poder estudiar y el saber el por qué y qué fue lo que sucedió en estos lugares. Estudian objetos como la lítica, huesos, conchas, incluso semillas y frutos incluso. ¿Qué hacen con estos objetos que encuentran? Por ejemplo, si es un objeto de lítica, que puede ser cualquier objeto de piedra o mineral relacionado, se envía a unos análisis. El más común, el más conocido dentro de la arqueología es el carbono 14, el cual les ayuda a determinar más o menos la fechación o de dónde es que pertenece esta piedra, ¿verdad? Incluso dando datos relativamente exactos, ¿verdad? Se hacen 3 pruebas, de las cuales pues al momento de tener similitudes es donde hacen la comparación para poder determinar. Junto con estas ciencias auxiliares, el arqueólogo lo que hace es tener mayor visión sobre lo que haya sucedido para poder interpretar y establecer qué fue lo sucedido en esta área. Dentro del periodo maya realmente tenemos que recalcar que hubieron 3 periodos muy importantes. El primero consta del periodo preclásico, que fue más o menos del 2500 al 200 antes de Cristo, en donde pues realmente aquí en Guatemala tenemos la dicha de tener los 3 periodos representados y vamos a hablar un poquito de ellos. Dentro del periodo preclásico tenemos que mencionar que pues tenemos la aparición de la cultura olmeca. Esto sucede allá en la costa del Golfo de México, en donde la cultura olmeca lo que hace es dar el preámbulo de lo que iba a ser la civilización maya posteriormente, que ellos ni se imaginaban que iba a suceder. Entonces, imagínense ustedes, era una civilización muy sencilla, muy simple, pero que tuvo mucha influencia en toda Mesoamérica. Mesoamérica consta desde la mitad de México, abarca lo que es Guatemala, Belice, obviamente la península de Yucatán. Agarramos el occidente de Honduras, más o menos ahí la altura de Copán, parte de El Salvador, y toda la costa de El Salvador hasta la península de Costa Rica, ¿verdad? O sea, Mesoamérica fue un área muy vasta en donde ellos pudieron establecer su horizonte o su influencia tanto arquitectónica y ideológica para lo que iba a ser posteriormente el desarrollo de esta civilización. Tenemos que mencionar que para este entonces, en el periodo preclásico, allí vamos a encontrar varios sitios arqueológicos muy importantes. El más importante en Guatemala es Tacalic Abaj. Este está ubicado en la finca de La Cintal, allá en Retaluleu, en donde pues ellos son la cuna de la civilización maya, donde sucede esa transición. ¿Por qué digo transición? Ellos fueron influenciados por los grupos olmecas. De hecho, en la costa pacífica de Guatemala, en la costa sur, es el sitio que tiene más monumentos de la cultura olmeca. A su vez, allí tenemos representación de la cultura Monte Alto. Esto también se da en la costa sur, los famosos barrigones. Estos pues se creen que eran estatuas o representaciones de los abuelos, porque un rasgo característico es que todos tienen los ojos cerrados, todos están agarrándose hacia el frente. No, yo no soy un barrigoncito, hago la aclaración, pero se agarran hacia el frente el vientre, con las manos hacia abajo y las piernas también hacia el frente. Eso es una característica muy importante de la cultura Monte Alto. Adicionalmente a eso, en las tierras altas podemos mencionar el auge de Caminal Juyú, quienes pues controlaron todo el comercio del Valle del Motagua para la transición del jade, como lo que es también la parte del Chayal, donde obtenían la obsidiana de color negro. Adicionalmente a eso, en las tierras bajas, o sea, al norte de Guatemala, estamos hablando del territorio de Petén, ahí vamos a hablar de 2 sitios muy importantes. El Mirador, en el periodo preclásico, tiene su auge, crece este sitio arqueológico hoy en día. Al final del periodo preclásico, estamos hablando ahí del preclásico terminal, nace Tikal. ¿Y qué sucede? Tikal, como cualquier otra sociedad hoy en día, lo que buscaba era expandir tierras. ¿Y qué es lo que hace? Ellos van a conquistar las tierras del Mirador, y lo que hacen es derrotarlos. ¿Y qué hace el Mirador? Ellos huyen hacia el norte, o sea, las tierras altas del norte, ya en la parte de México, para salvaguardarse. Y tenemos que mencionar que algo muy importante de esto: el Mirador pertenece al sitio denominado el Reino Can.
el reino de la serpiente. Entonces, posteriormente, cuando ellos van hacia el norte, lo que hacen es establecerse y fundar la ciudad de Calakmul, que vamos a platicar un poquito de ello. Tenemos que mencionar también de que para estos periodos se encuentra Huashactún, vamos a encontrar incluso San Bartolo, un sitio arqueológico muy importante hoy en día. ¿Por qué razón bien importante? Porque vamos a hablar más adelante sobre la escritura y los murales que San Bartolo ofrece, ¿verdad? Posteriormente a este periodo nos vamos al periodo clásico, que va más o menos del 200 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo, y este periodo es fundamental en la historia de los mayas. ¿Por qué? Quiero que ustedes entiendan esto. Dentro de los tres periodos, el periodo clásico es el auge y el mayor esplendor de la cultura maya. Vamos a dejar de lado todos los problemas sociopolíticos que pudieron haber tenido, sino que es todo lo que ellos lograron desarrollar en ese instante. ¿Qué es lo que sucede? Tikal pasa a ser el máximo exponente de poder en las tierras bajas centrales. Ellos tienen mucha influencia de Teotihuacán. Teotihuacán también está en México y pertenece a la cultura maya, pero ¿qué influencia ejerció Teotihuacán en la cultura maya? Podemos mencionar la arquitectura talud tablero, podemos mencionar incluso al dios Tlaloc, que estaba asociado con la guerra y con la lluvia. Cuando uno visita estos sitios encontramos ciertos montículos, bueno, perdón, no son montículos, ciertas estructuras que poseen este tipo de arquitectura. Incluso lo encontramos aquí en Caminaljuyo, en el corazón de la ciudad de Guatemala, ubicado en la zona 11. Ellos también tuvieron relación con lo que es Teotihuacán. ¿Qué más sucede? Para ese entonces nace lo que es Calakmul, allá en México, y es el eterno rival de Tikal, ¿verdad? Estuvieron en una constante lucha, a tal punto de que nacen bastantes sitios. Podemos hablar de Dos Pilas, Piedras Negras, Aguateca y Axilán, por mencionar algunos, que pasan a ser aliados de Tikal, como obviamente Calakmul tuvo sus propios aliados, ¿verdad? Un dato bien importante es de que Tikal decide fundar Dos Pilas para tener un centro como para forjar guerreros, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? Mandan a un hijo de los gobernantes de Tikal hacia Dos Pilas para que estos pues comiencen una nueva dinastía. ¿Y qué sucede? Viene Calakmul y domina Dos Pilas, y posteriormente le pide a Dos Pilas junto con Naranjo y otros más a que vayan a atacar a Tikal y lograrlo vencer. ¿Qué sucede? Tikal pasa por un hiato de 150 años donde no erige ningún monumento. Y cuando digo no erigen un monumento es por lo siguiente: los monumentos que se erigieron en todo el periodo clásico sirvieron para retratar todos los logros que tuvieron los gobernantes de ese entonces, ¿verdad? En ningún momento iban a venir ellos y poner, me venció Calakmul. No, ellos jamás van a hacer eso. Ellos únicamente colocaban en sus estelas, incluso en sus altares, la captura de prisioneros, la captura de gobernantes de otras tierras, sus logros como gobernantes. ¿Qué sucede también durante el periodo clásico? Nace el título de Cuhulahau, que significa Señor Sagrado, el único que puede portar el glifo emblema de la ciudad de la que pertenece. En este caso vamos a hablar de Tikal, que se le conoce como la ciudad de las voces. Entonces su glifo emblema era portado única y exclusivamente por su gobernante. En este caso el gobernante más conocido de Tikal es Hasao Chaan Kawil, quien pues él logra darle la vitalidad nuevamente a Tikal posteriormente, después de ese hiato de 150 años, donde pues se prepara tanto militar y administrativamente para atacar de vuelta y devolverle la vitalidad a Tikal. Es así como empieza a erigir el templo número 1, o el conocido como el Gran Jaguar, pero lastimosamente posteriormente Hasao Chaan Kawil fallece, y su hijo Yikin Chaan Kawil es quien prosigue con la construcción del templo 1, en donde pues está la tumba de Hasao Chaan Kawil, y la construcción del templo 4, que es el templo más alto de Tikal, ¿verdad? Son más o menos 73 metros de altura lo que tiene. Y algo bien peculiar de todo esto es de que durante este periodo clásico, lo que es la arquitectura, el arte, los complejos astronómicos, la urbanística, esto florece inmensamente, al punto que esas rutas de comercio que ellos tenían era tan vasta que Tikal lo que buscaba era tener el control de todo para poder, como decimos hoy en día, cobrar esos impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Dominan la parte del río El Motagua, dominan parte del Usumacinta, que eran ríos importantes para el comercio.
¿Qué pasa también con la parte de Teotihuacán? Obviamente Teotihuacán queda abandonado para el clásico tardío. Teotihuacán ofreció muchas influencias importantes para la cultura maya, pero algo bien interesante es de que ellos tienen una obsidiana color verde que viene de los yacimientos del Pachuca. Y prácticamente la obsidiana se utilizaba como un arma punzocortante, hoy en día, en este caso, forjado en sus lanzas, en sus macahuitls, para poder defenderse de las demás. Así que entre las guerras, más bien dicho, perdón. ¿Qué sucede? La presencia de obsidiana verde aquí en Guatemala significó que hubo muy buena relación comercial con Teotihuacán. Y en ese entonces, y como es hasta hoy en día, las relaciones comerciales es el motor de los países, en este caso eran de los sitios. Tenemos que mencionar que pues para el final del periodo clásico nos vamos a pasar al posclásico, que ahí vamos a hablar del 900 después de Cristo hasta el año 1524, que es cuando se funda el Reino de Guatemala aquí en Guatemala. ¿Qué sucede durante el periodo posclásico? Pues todas las tierras del periodo clásico, por ejemplo, vamos a mencionar algunos: Tikal, Yaxha, Naranjo, Dos Pilas, Quiriguá, Copán, por mencionarles algunos ahorita. Ellos tienen un abandono total, ¿verdad? Mucha gente por muchos años no se explicaba qué había sucedido, pero realmente lo que sucedió es que hubo una teoría compleja del colapso, según las investigaciones de algunos expertos, donde problemas sociopolíticos, problemas económicos, problemas de agricultura incluso y de abastecimiento de agua, la suma de todos estos pequeños factores causaron el gran problema que ellos tuvieron. ¿A qué voy con este problema que ellos tuvieron? Realmente, si ustedes lo analizan, cuando un punto tiene un máximo de capacidad, vamos a poner un ejemplo, 1000 personas, y llegan otras 1000 porque están huyendo y se quieren asentar en ese lugar, automáticamente se doble explota el tema de la agricultura, por lo cual el tema ecológico no nos ayuda, porque ellos ya utilizaban el quema y roza para poder seguir cultivando la milpa, alternado con frijol, incluso con ayote para oxigenar el suelo y seguir cultivando, pero aún así era una exigencia muy alta. Se dio también de que muchos sitios se empezaron a independizar, si lo vemos de este modo, formando sus propios estados y generando nuevas figuras de Cujulajao. Entonces todos demandaban tener jade, tener pieles exóticas. ¿Y qué sucede? No había suficiente oferta, era demasiada la demanda y tampoco la oferta de estos productos, que eso causó también ese problema del colapso maya. Pero bueno, en el periodo posclásico pues tenemos que hablar de que surge del lado de México lo que es Chichén Itzá. Podemos decir que Chichén Itzá tiene mucha importancia en la historia, pero en el mundo maya ellos tienen el juego de pelota más grande de toda la región de Mesoamérica, ¿verdad? Tenemos que mencionar de que el grupo de los quicheanos, que era uno, yo para que ustedes me lo entiendan se los diré, uno de los grupos descendientes de todos los grupos etnolingüísticos mayas, se dividieron en varios, ¿sí? Entonces los quicheanos todavía se dividieron en más para hacer unos grupos todavía más pequeños, y entre ellos quedan los quichés, cachiqueles, los tzutujiles, por mencionarles algunos, mames, pocomchíes. ¿Qué sucede con ellos? Cuando ellos empiezan a establecer en el área del altiplano, los quichés con su gobernante Kikab, que empezó a ver que iba a tener problemas internos dentro de su sitio, le pide a los cachiqueles que ellos se separen de la manera más pacífica y que ellos vayan a buscar sus terrenos. Entonces los quicheanos, los de Quiché, perdón, tienen Gumarcaaj allá en el departamento del Quiché, mientras que los cachiqueles se van a las orillas del lago Atitlán para tener Chuitinamit, y la parte de Tecpan para tener ahí Isimché. ¿Qué sucede con Isimché y por qué es tan importante? Estos tres sitios que les mencioné, ellos en el periodo posclásico ya no se enfocaron tanto en grandes monumentos, sino que eran más inteligentes y pensaban en la defensa. Entonces ellos se asentaban en terrenos altos, con barrancos, donde automáticamente tenía que haber un puente estilo medieval, donde tenía que bajar el puente para que la gente entrara a la ciudad y volverlo a levantar. Muchos de ellos lo que hacían es de que la ciudad estaba en este punto, o el centro ceremonial y principal, mientras que la nobleza vivía en otra montaña, si lo vemos de este modo. Eso con la finalidad de tener un sistema defensivo de esa época. ¿Qué sucede? En 1523, don Pedro Alvarado entra a Guatemala guiado por un grupo de mexicas, quienes pues en su idioma náhuatl le empiezan a decir: oh, esto es Quetzaltenango, esto es Chimaltenango, esto es Huehuetenango, ¿verdad? El término tenango nos quiere decir de que es un idioma náhuatl, ¿sí?
Entonces ellos entran con don Pedro Alvarado, lo empiezan a guiar. Pedro Alvarado lo voy a poner entre comillas, hace una alianza con los caciqueles, a quienes les ayuda a derrotar a los quichés, y una vez derrotados a los quichés, don Pedro Alvarado expulsa a los caciqueles de Isimché para poder fundar el reino de Guatemala, ¿verdad? Entonces, si hablamos de eso, tenemos que mencionar de que aquí en Guatemala poseemos hoy en día sitios arqueológicos cerca de poblaciones mayas. ¿Y qué nos permite eso? Tener una visión cosmológica todavía mucho más profunda. ¿Por qué razón? Los mayas creían en el universo tripartito: inframundo o el infierno, mesomundo, que es el mundo en el que nosotros vivimos, y el supramundo, que es el cielo. Los mayas creían de que cuando alguien fallecía, primero se iba al inframundo, tenía que ir a pelear contra los dioses del inframundo, y si el fallecido ganaba, ascendía al supramundo. Hoy en día todavía se creen ese tipo de cosas, pero de un contexto un poco distinto. ¿Qué sucede? Tenemos el libro del Popol Vuh, que es como la Biblia de los mayas, me gusta llamarlo de ese modo porque realmente tiene mucha similitud. Incluso ustedes lo pueden comparar y van a encontrar varias similitudes. ¿Qué sucede en el libro del Popol Vuh? Habla de cómo fue la creación del hombre, la importancia del maíz en la cultura y en la cosmovisión maya. El maíz realmente es la base de la vida. ¿Por qué? Lo dice el Popol Vuh, incluso está tallado en algunas estelas. Ya les mencioné de la parte del inframundo. Para ir al inframundo son 9 niveles y para ir al supramundo son 13 niveles. Tenemos que mencionar de que hay una relación entre las creencias culturales junto con los conocimientos particulares. ¿A qué voy con esto? Y voy a tocar un poco el tema del sincretismo. Cuando los españoles entran a Guatemala, conquistan y pasa todo el proceso, lo que ellos buscan es el poder, la verdad, la palabra es imponer el catolicismo como la única religión. Pero los mayas, ¿qué hicieron? Como ellos hablaban sus propios idiomas, anteriormente eran dialectos, ya son idiomas oficiales, ellos en su propio idioma, como los españoles no les entendían, según ellos sí estaban adorando un mismo Dios, pero realmente lo que hacían los mayas era adorarle a sus distintos dioses. ¿Dónde vemos este tipo de sincretismo? Podemos hablar en Santo Tomás Chichicastenango o incluso en Santiago Atitlán, allá en el agua de Atitlán, en donde pues uno va hoy en día y por ejemplo en Chichicastenango encontramos de que previo a celebrarse una misa, los cofrades de las distintas cantones y regiones de Chichicastenango llegan a hacer primero una ceremonia maya en el altar que ellos tienen al pie de la iglesia, previo a poder ingresar y recibir la misa católica. Adicionalmente a eso, dentro de la iglesia hay diferentes altares para que ellos sigan practicando sus rezos, y realmente es la parte que yo hablo del sincretismo religioso y la parte de la cosmovisión maya. Dentro de la cosmovisión maya tenemos que hablar también de la importancia de los chamanes o los guías espirituales hoy en día, quienes ayudan a conectarse con los seres del más allá, incluso con los nahuales. ¿Y qué es un nahual? El nahual es ese animal protector que tiene cada uno asignado dependiendo del día de su nacimiento. ¿Y cómo se asigna eso? Vean, hay un libro, un calendario que se llama Choltún, que es donde están los nombres de los nahuales, están ahí estratificados en un periodo cíclico donde se introducen lo que es el calendario Tzolk'in, que ese tiene 260 días, y el calendario Haav, que ese es de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días y un mes de 5 días. ¿Y por qué el Haav es bien interesante? Este mes que les acabo de mencionar, que solo tiene 5 días, para ellos es de mal augurio, es de mucho peligro en la parte de la cosmovisión, en la parte religiosa y personal, porque se dice que pues en esos 5 días si lo ponemos a la traducción de hoy en día, es como los 5 días que tenía el mal para actuar. Pero aquí voy con el mal en la parte de la cosmovisión maya. Ellos creían en la dualidad. Si existe el bien, obviamente va a existir el mal. También en la reciprocidad. Si la tierra me otorga a mí maíz, yo voy a entregarle algo que yo tenga a cambio para que me siga entregando maíz. Y esto viene incluso desde el Popol Vuh, donde también se menciona de que pues, los dioses para crear al humano, aparte que fue de madera, fue de barro y hasta el final del maíz, hay unos escritos donde se encuentran de que los dioses también otorgaron su sangre para la creación del ser humano. Entonces, ¿qué hizo eso? Una deuda infinita con estos dioses, por lo cual ellos ejercían sacrificios tanto humanos y de animales. Obviamente eran sacrificios de sangre. Y aquí entra un poco la parte de lo que uno creía, uno sabe del juego de pelota. Hay muchos estudios y muchos
muchas hipótesis donde se dice que el juego de pelota era para sacrificar al ganador, otros dicen que al perdedor. Realmente todavía está en debate a quién es el que se sacrificaba, pero realmente solo se jugaba por la nobleza y eran esas personas que iban a ofrecer su vida y su sangre para estos dioses. Adicionalmente a eso tenemos que mencionar dentro de los calendarios, esos me cuestan un poco, pero se los voy a leer. Dentro de los calendarios están divididos en 5 partes. Los kin equivale a un día. El winal son 20 días. Los tunes son 18 winales. Mientras que los catunes son 20 tunes. Y los bactunes son 20 catunes. Verá un poco difícil ahí con los nombres, pero yo sé que si ustedes lo practiquen conmigo se les va a quedar y van a entender esa parte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mencionado la parte del calendario, mencionado estos nombres, el Tun, Catún, Kin, Winal y Bactún, son súper importantes. ¿Por qué? Porque en las estelas, los mayas, les mencionaba que en el periodo clásico desarrollaron de manera espectacular lo que es la arquitectura, la escritura, la arquitectura. Entonces ellos en las estelas, por ejemplo, vamos a hablar de Quiriguá, donde está una de las estelas más importantes, que es la estela C, habla sobre el periodo cíclico que sucede a través de la unión de del calendario Tzolk'in y el calendario Jaab, en donde este ciclo terminaba en el 13 Bactún. Ahí estaba escrito, el 13 Bactún sucedió el 21 de diciembre del 2012. ¿Qué es lo que celebraba el 13 Bactún? El 13 Bactún significaba el fin de un ciclo de 5.125 años. Imagínense ustedes la visión que ellos tenían. Ellos podían incluso pronosticar a través de la observación de los astros los futuros eclipses. Adicionalmente a eso, ya les había mencionado el uso del glifo emblema, ¿verdad? El glifo emblema era señal de poder de un estado independiente con mucha influencia en los demás estados de alrededor. Tenemos que mencionar que para sus construcciones lo utilizaron de diferentes tipos de piedra caliza en el caso de las tierras bajas, en la costa sur, canto rodado, piedra volcánica. ¿Y qué hicieron ellos? Para proteger sus estructuras, ellos lograron encontrar este material tan sencillo que es la cal, obviamente por un proceso de quemado para poder obtener la cal y poderla pulverizar y añadirle otros elementos para hacer el estuco, ¿verdad? El estuco se aplicaba a las paredes de los monumentos y de las acrópolis y de las plazas. ¿Y qué le servía el estuco? Le servía única y exclusivamente para poder repellar, nosotros le diríamos hoy en día repellar las paredes, impermeabilizarlas y poder escribir sobre ellas. Incluso hay estudios donde dicen que todas esas estructuras estaban pintadas de color rojo, ¿verdad? Habían otras que pues se utilizaban otros tipos de colores, pero realmente no he encontrado algo que me asegure a mí, más que solo esta investigación donde se cree que estuvieron pintados de color rojo. Adicionalmente a eso, ¿qué hicieron ellos? La parte de la escritura no solo la hicieron en las estelas. Ellos utilizaron vasijas, utilizaron los dinteles. El dintel es una parte que está dentro de que les sirve en el marco de las puertas a darle soporte, y estos dinteles estaban tallados. Están los petrograbados, que es el pedazo de piedra y tallado a un pequeño relieve, en una profundidad tan grande como el caso de Quiriguá o Copán, que incluso es un efecto tridimensional lo que ellos tienen. Están los altares, están las estelas que ya les acabo de mencionar, tenemos los zoomorfos, ya les hablé de la cerámica. ¿Y qué sucede con la cerámica? La cerámica es lo que hoy en día ha ayudado bastante a la interpretación de lo que ha sucedido. ¿Por qué digo que ha ayudado bastante? Porque las estelas únicamente mencionan lo que es los logros, mientras que en las vasijas, en la cerámica pintada, policromada, monócroma, de las distintas fases, han proveído mucha información, ¿verdad? Realmente espero que se hayan interesado mucho en el tema arqueológico. Yo los invito a que el día de mañana visitemos el sitio arqueológico de Tikal, que es lo que nos toca, y cuando ustedes regresen a sus casas le cuenten a sus amigos, a sus conocidos qué fue lo que vinieron a aprender y que Guatemala tiene para ofrecerles toda esa conexión de historia desde el periodo preclásico hasta el posclásico y cómo fue todo ese proceso. Así que me despido de ustedes y muchísimas gracias.